Muy buenos días, apreciados hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por la bendición que nos da de encontrarnos una mañana para continuar hablando de esa psicología bíblica, para hablar de lo que Dios ha hecho por nosotros para que esta naturaleza con la que hemos nacido pueda ser cambiada, para que esta naturaleza pecaminosa cada día decrezca y en lugar de ella la naturaleza divina pueda empezar a reinar en nuestras mentes. Hemos estado hablando durante estos días de la causa de nuestros sentimientos y comportamientos pecaminosos, ¿cierto? De la causa de la enfermedad mental, por así decirlo, y hemos llegado a la conclusión que la causa no está en lo que nos ha sucedido, en aquellas experiencias que hemos vivido, sino que la causa está en nuestra mente, en nuestros pensamientos negativos. En psicología le llamaríamos pensamientos irracionales, se le llamaría el sistema de creencias. Pero hemos visto que la palabra de Dios lo menciona como los pensamientos equivocados, ¿no? Y el espíritu de profecía habla de los pensamientos malos. Si los pensamientos son malos o equivocados, los sentimientos también lo serán. Ayer, en el tema de ayer, quedamos en un punto fundamental y habíamos dicho que para que estos pensamientos sean quitados, Jesús tiene que ser levantado en nuestra vida. Entonces voy a compartirles pantalla para que podamos empezar con el tema de hoy. Y el tema de hoy nos habla de cómo el evangelio nos da sanidad y libertad a través del poder de Cristo, a través de su cruz, a través de todo lo que Él hizo, está haciendo y concluirá también en el santuario celestial, porque es un solo mensaje. Quiero entonces que utilicemos nuestras Biblias, hermanos. Un hermano que busque Isaías capítulo 63, versículo 9, otro hermano que busque Hebreos 2:17. Vamos entonces a empezar con esos dos textos, porque ellos son los que nos abren, ellos son los que nos abren para el tema que vamos a tener. Cuando lo tengan, por favor, lo pueden leer. Isaías 63:9, vamos a leerlo inicialmente. Buenos días, hermana. Isaías 63:9. Isaías 63:9 dice: en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Bien, en toda angustia de ellos él fue angustiado. Y ayer hablábamos y decíamos que todo es todo, ¿no? En toda angustia de ¿quiénes? ¿Quiénes son ellos? Nosotros. En toda angustia de ellos él fue angustiado. Vamos a ver ahora Hebreos 2:17. Quien lo tenga, por favor, lo puede leer. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Gracias, hermana Silvia. Entonces, aquí también aparece la palabra todo. Dice que, y está hablando justamente de nuestro sumo sacerdote, ¿cierto? Dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Todo es todo, para venir a ser misericordioso. O sea, él tenía que ser semejante a nosotros en todo para poder expresar su misericordia, ¿cierto? Y para poder representarnos, ¿no? Para poder ejercer su labor de sumo sacerdote. Y de paso, el sumo sacerdote, ¿en qué parte del santuario
o donde el sumo sacerdote hacía presencia en el santuario celestial, terrenal, perdón, en el lugar santísimo, ¿cierto? Entonces está hablando de eso, ¿no? Que para que el Señor pueda expiar los pecados de su pueblo, tenía que ser en todo semejante a sus hermanos. Y aquí es donde vamos a empezar a mirar, queridos hermanos, cómo es que nuestro Salvador se hizo semejante a nosotros en todo. Cómo es que Él fue afligido en todas nuestras aflicciones. Y aquí vemos en pantalla un texto, el primer texto, lo vamos a leer justamente de acá. Quiero que ustedes me ayuden a leer los textos bíblicos para que no, para no ser yo la que hable todo el tiempo, sino que ustedes también puedan estar más activos. Entonces, me gustaría alguien que lo lea, alguien que rápido abra su micrófono y pueda leer este texto. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Juan 8:41. Gracias, hermana. Entonces, en este texto vemos que Jesús está hablando con los fariseos, ¿sí? Y Él les está diciendo que ellos hacían las obras del Padre, que el Padre era justamente, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo en el 8:44. Pero ellos, cuando Él les dice esto, ellos le respondieron, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Quién supuestamente sí había sido nacido de fornicación? Supuestamente, ¿no? Y justamente estaban diciendo eso a él. Muy bien. Entonces, ¿por qué experiencia pasó Jesús para poder ser semejante en todo a nosotros? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál experiencia? Si se le dice que fue nacido de fornicación, que nosotros sabemos que no fue así, pero sí él recibe ahí una experiencia por la que muchos seres humanos han pasado. Y esa experiencia justamente es la de nacer de una madre soltera. Nosotros sabemos que cuando María queda en embarazo, ella aún no se había casado con José, y dense cuenta que esto fue algo que lo supieron a nivel del pueblo. Por eso le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Lo que le quisieron decir fue, usted sí. Entonces Jesús nace de una madre soltera para poder ser semejante a aquellos que han nacido por fuera del contexto de un matrimonio, para aquellos que han nacido también de madres solteras y que han podido ser llamados como hijos naturales. Hoy en día, como esto es, digamos que es muy frecuente, ya la persona no se etiqueta como antes. Yo recuerdo que cuando era niña, a alguien que nacía por fuera del contexto del matrimonio, se le decía hijo natural o aún se le decía una palabra que es fuerte, ¿cierto? Se les conocía como, bueno, como hijos bastardos, ¿cierto? Entonces Jesús decide, o bueno, en el plan de la salvación se decide que Jesús naciera de una madre soltera para que todos aquellos que han nacido de esta forma puedan identificarse con Jesús en este sufrimiento. Mateo 2, 13 al 15, alguien que lo lea por favor, y ustedes van a ir pensando por qué experiencia, por qué sufrimiento pasó Jesús, que lo podemos ver en este texto. Dice la palabra, y habiendo ellos partido, sea aquí el ángel del Señor apareció en un sueño a José diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Y despertando él, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Gracias, hermana Jenny. ¿Por qué sufrimiento? ¿Por qué
experiencia pasó Jesús acá siendo aún niño, siendo pequeño? El desplazamiento, hermano. Bien, hermana Ana. Jesús fue refugiado, Jesús fue desplazado. ¿Para qué? Para poder entender a todos aquellos que a lo largo de su vida han pasado por esta situación, todos aquellos que han tenido que abandonar sus hogares, sus fincas, ¿sí? Y que han tenido que ir a pasar suerte en otro lugar. Entonces, Jesús vive esta experiencia para que el que ha pasado por esto se identifique con él en lugar de centrarse en su situación. Mateo 26, versículos 37, 38 y el 56. ¿Alguien que lo lea? Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Él les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Pero todo esto es hecho para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Aquí vemos a un Jesús que pasa por la experiencia de estar solo y abandonado, y justamente solo y abandonado por aquellos más cercanos a él. Todos los discípulos lo dejaron y huyeron. ¿Quiénes eran los discípulos? Los más cercanos. Eran los que se habían convertido en su familia. Así que Jesús pasa por esta experiencia, por este sufrimiento, para identificarse con todos los que a lo largo de la historia pasarían por situaciones de soledad y de abandono. Mateo 26, 49. Y luego se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces vinieron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Por qué sufrimiento pasó Jesús en este momento? Jesús pasó por la experiencia de ser traicionado, por la experiencia de la traición. ¿Cuántos de los que hoy estamos aquí, justamente en esta reunión, hemos pasado por una experiencia de traición? Llámese del esposo, la esposa, aún de la misma familia, los hermanos, cualquier amigo. Jesús pasó por la traición de uno de sus amigos y con un beso también le entregó. Así que los que hemos pasado por una traición podemos identificarnos con Jesús. Jesús se identifica con nosotros para que ya nosotros no miremos esa situación de traición, sino que ahora le miremos a Él. Así que recordemos que en el sufrimiento es que el enemigo pone la mentira, y esa mentira se convierte en nuestra identidad. Por lo tanto, nuestra identidad no está en la marca de lo que nos hicieron. Nuestra identidad está en la marca de los sufrimientos que Jesús llevó en la cruz del Calvario por nosotros. Si nosotros miramos la vida terrenal de Cristo, esas mentiras van a perder poder, se van a desvanecer, porque esas mentiras solo pueden ser destruidas en contraste con la verdad. ¿Qué nos dice la vida de Jesús? ¿Qué nos dicen sus sufrimientos? ¿Qué le dice al que está solo, al que cree que no vale, al que cree que no hay perdón? ¿Qué le dice a aquel que nació de una madre soltera y que de pronto le dicen: ah, pero usted no tiene papá, ¿cierto? Todas las mentiras pierden su poder a la luz de lo que Jesús hizo, como la verdad en la cruz del Calvario, y que me dan mi verdadera identidad. ¿Con quién nos estamos identificando? ¿Con el abuso, con esa situación de abuso, con el abusador, o hemos empezado a identificarnos con lo que nuestro Salvador hizo por nosotros? Segunda Corintios 13:4 dice: porque aunque fue crucificado en flaqueza, sin embargo vive por el poder de Dios. Esto lo dijo Pablo. Estaba diciendo que Cristo fue crucificado impotente, o sea, él podría haberse liberado de todo esto, pero él no lo hizo. Fue abusado en impotencia. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones
donde nos han hecho cosas y no hemos podido defendernos, no hemos tenido el poder o no lo hemos, digamos que podríamos habernos defendido tal vez de alguna manera, pero no lo hemos hecho. Entonces, esta es la manera como Jesús se identifica con nosotros para que nosotros podamos mirarle a Él en todas estas situaciones de impotencia. No valgo, no sirvo, soy abandonado, son mentiras. ¿Por qué son mentiras? Porque nosotros tenemos a nuestro mediador, tenemos a nuestro Cordero, ¿sí? Que en estos momentos está justamente en el lugar santísimo como nuestro mediador. Por lo tanto, tenemos a ese mediador y no estamos solos, nunca vamos a estar solos ni abandonados. El problema es que la mentira nos desconecta de Él. Aquí vemos otras experiencias por las que Jesús pasó, otros sufrimientos. Tal vez algunos de ustedes puedan identificarse con el Salvador en estas experiencias. Entonces le escupieron en su rostro, le dieron puñetazos, otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y en Juan 18:22 dice, y cuando él hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? ¿Cuántos han pasado o hemos pasado por un abuso físico? ¿Cuántos han pasado por la experiencia de ser golpeados, ¿sí? De que les hayan jalado el cabello, de golpes, de todo lo que nos dice acá y aún más, nuestro Salvador fue crucificado. ¿Para qué? Porque Él tenía que ser semejante en todo a nosotros. Siguientes textos. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes escarneciendo, fíjense ustedes especialmente en lo que está en rojo, escarneciendo decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Imagínense ustedes esta escena donde nuestro Salvador está en la cruz y empiezan a decirle, a otro salvó y ahora a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. ¿Los han injuriado a ustedes, hermanos? ¿Alguno de ustedes ha pasado por una calumnia, por una injuria? Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y muchas otras blasfemias decían contra él. Le escarnecieron, le injuriaban, lo blasfemaron, se burlaban. ¿Qué es eso? ¿Cómo podríamos llamar a este tipo de abuso? Un abuso verbal, un abuso mental. Así que nuestro Salvador pasó por todas estas situaciones. Mateo 27:29. Y tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza. Maltrato físico, ¿no? Y una caña en su mano derecha. E hincada la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, Rey de los judíos. Y escupían en él, y tomando la caña le herían en la cabeza. Hay un maltrato físico, pero recuerden lo que dice ahí. Hincada la rodilla delante de él, le escarnecían. ¿Por qué situación pasó nuestro Salvador ahí? Avergonzado y humillado. ¿Han pasado ustedes por situaciones donde han sido humillados? Hemos pasado por situaciones donde nos han avergonzado y públicamente, ¿no? Como lo vemos acá, que fue con nuestro Salvador. ¿Por qué pasó por todo esto nuestro Salvador? Porque tenía que participar de todas nuestras aflicciones, porque en todas nuestras aflicciones Él tenía que ser afligido. Mateo 27:28 y Juan 19:23-24. Dice, y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras e hicieron 4 partes, para cada soldado una parte, y también su túnica. Aquí vemos nosotros 2 tipos de vestidos, ¿no? Sus vestiduras
y su túnica. Y la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será, para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suertes. Esto pues hicieron los soldados. Y desnudándole, le pusieron encima un manto de escarlata. Hermanos, alguien que encienda su micrófono y me diga, ¿por qué experiencia pasó nuestro Salvador de acuerdo con los textos que acabamos de leer? ¿Qué tipo de abuso experimentó él ahí? Abuso sexual. Gracias, hermana Luz Marina. Supongo que es Luz Marina, Luz M. Un abuso sexual. Jesús fue desnudado. ¿Para qué? Para poder identificarse con aquellos que han pasado por este mismo abuso. Jesús decide ser desnudado para poder tener esa marca y a las personas que han pasado por esa situación poder decirles, eres mío y me perteneces. Tu identidad no está en las marcas de las heridas que te hicieron otras personas. Tu identidad está en las marcas de mis heridas que por amor tomé por ti. Hay una historia de una mujer, Corrie ten Boom. Es una historia donde ella, no sé si alguno de ustedes la habrá escuchado o habrá leído su libro, pero esta mujer era cristiana con su familia. No recuerdo exactamente el lugar donde ellos vivían en Europa, pero justamente fue en el tiempo del holocausto nazi, y ellos ayudaron a muchos judíos, los escondían en su casa para que pues no los mataran o no los llevaran a campos de concentración hasta que se dieron cuenta. Ellos fueron descubiertos. Al ser descubiertos, pues a las mujeres, a todos se los llevan, pero a ella y a su hermana se la llevan para campos de concentración. Su hermana muere allá y Corrie ten Boom fue obligada junto con otras mujeres a desnudarse y a pasar desfilando delante de los soldados nazis. Cuando ella empezó a desfilar, sentía vergüenza y obviamente sentía mucha rabia porque ella era una mujer cristiana, pero dice que en medio de lo que ella estaba sintiendo, de esa vergüenza y de ese enojo, ella empieza a contemplar a su Salvador desnudado, cuando le quitaron sus vestiduras y cuando fue expuesto completamente sin ropa en la cruz. Y dice que cuando empieza a contemplar a su Salvador en esa situación de abuso, su vergüenza se fue perdiendo porque empieza a concentrarse en él y empieza a sentir ella sanidad, y cada vez lo contemplaba y lo contemplaba más, y de esta manera perdía de vista su pensamiento, su sentimiento, porque se detenía a pensar en el que tenía que ser en todo semejante a sus hermanos. Siguiente experiencia de Jesús. Entonces Judas, tomando una compañía y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas y con armas, y le llevaron primero a Anás. Fíjense en lo que está en rojo, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Y venida la mañana, todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para entregarle a la muerte. Mas Herodes con sus soldados le menospreció, escarneció vistiéndole de una ropa espléndida y le volvió a enviar a Pilato. Principales sacerdotes, fariseos, Anás, Caifás, sumo sacerdote, príncipes de los sacerdotes, ancianos del pueblo, Herodes, soldados, Pilato. ¿Quiénes eran ellos? Eran personas de autoridad. Así que Jesús pasó por la experiencia de ser abusado por figuras de autoridad. ¿Y quiénes son las figuras de autoridad en nuestro tiempo? Pueden ser también los líderes de la iglesia, ¿cierto? Figuras de autoridad, pero también pueden ser los gobernantes, lo que tiene que ver con los policías, las fuerzas militares, todos los que son figuras de autoridad, aún nuestros padres son figuras de autoridad. Así que Jesús
pasa por esta experiencia porque él sabía que muchos tendrían o tendríamos que pasar por este tipo de abusos. Siguiente texto, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Nuestro Salvador fue abusado por Satanás, la fuente de todo pecado y sufrimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos nosotros tendríamos que pasar por esta experiencia, donde el ladrón ha querido hurtarnos, matarnos y destruirnos. Otra experiencia, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Nuestro Salvador pasó por la experiencia, no lo tomó, de ser tentado a dormir su dolor, de ser tentado a adormecer su dolor como lo hace aquel que consume alguna sustancia psicoactiva, como lo hace aquel que adormece su dolor con una adicción, puede ser una adicción sexual, como lo hace aquel que busca un videojuego, que busca una película, que busca la pornografía, que busca diferentes situaciones para adormecer su dolor. Nuestro Salvador en su momento más sombrío fue tentado a adormecer su dolor, pero él lo rehusó por amor a usted y por amor a mí, para que podamos ver que el dolor no se duerme, el dolor se enfrenta. Y cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí vemos a nuestro Salvador preguntando por qué, y le está preguntando a su Padre Celestial, ¿por qué me has desamparado? Es la pregunta al por qué que muchos nos hemos hecho a lo largo de nuestra vida, en medio de nuestro sufrimiento. ¿Por qué a mí? ¿Por qué de esta manera? Nuestro Salvador se estaba preguntando por qué. ¿Por qué su padre le había abandonado? Pero ¿a quién se lo preguntó? ¿Con quién lo estaba haciendo? Lo estaba haciendo directamente con quien tenía que hacerlo. Es decir, estaba llevándole a su padre lo más íntimo de su pensamiento, lo más íntimo de su ser. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me escuchas, y de noche y no hay para mí sosiego. Mateo 27:46, Salmo 22, 1 y 2. Aquí nuestro Salvador pasa por la experiencia de ser rechazado y abandonado. Él piensa, ¿sí? Fue tentado a pensar también que fue rechazado y abandonado por su Padre Celestial, pero inmediatamente Él se lo lleva a Él, que es lo que nosotros tenemos que hacer, no divagar con el pensamiento. Y si nosotros leemos el espíritu de profecía, nos vamos a dar cuenta, en el deseo de toda la gente dice que el enemigo estaba ahí susurrándole a Jesús eso, que su padre lo había abandonado, que su padre lo había rechazado. Y el pensamiento era muy fuerte, pero nuestro Salvador se lo dirige directamente a quien tenía que dirigírselo, a su Padre Celestial. No es lo mismo lo que hace el enemigo con nosotros. Y eso que usted es cristiana y no que usted esto y aquello, y mire, ¿dónde está? ¿Por qué tiene que sufrir tanto? ¿Por qué tiene que pasar por todas estas situaciones? Para desanimarnos. Tenemos que hacer lo mismo que hizo nuestro Salvador, dirigir nuestros pensamientos más íntimos directamente a Él. Entonces, ¿por qué se incluyeron todos estos sufrimientos en el plan de salvación, hermanos? ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por todas estas situaciones? ¿Por qué? Alguien que me diga, ¿por qué él tuvo que pasar por todas estas experiencias que vemos ahí? Y no solamente esas son unas, pero podríamos ver otras. Por ejemplo, nuestro Salvador nació en una pobreza inmensa. Recordemos que las familias más pobres eran las que presentaban aquellos pajaritos, ¿cierto? Y eso fue lo que presentaron José y María, ¿no? Cuando fueron al templo a la dedicación de Jesús. Entonces, él nace
en medio de una familia muy pobre. Podríamos hablar también de bullying. ¿Creen ustedes que desde su infancia Jesús pasó por situación de bullying, que es el término de moda, y que pues ha sucedido toda la vida, pero ahora se le llama de esa manera? ¿Por qué pasó también Jesús por este tipo de situaciones? Ahora, ¿cómo fue el hogar en el que vivió Jesús? Fue un hogar reconstituido. Han muchos vivido en este tipo de hogares, y así podríamos mirar muchas experiencias más por las que pasó nuestro Salvador, con las que nosotros definitivamente podemos identificarnos. Entonces, ¿por qué incluir todos esos sufrimientos en el plan de la salvación? Porque donde Satanás puso sus marcas en el dolor y en el pecado, y me dice que yo le pertenezco a él, Jesús decidió ser marcado para que yo pueda pertenecer a él y reciba su identidad y reciba mi verdadera identidad como hija de Dios, como hija de él. Por eso fue que Jesús, nuestro Salvador, decide pasar por todos esos sufrimientos, porque él decide tomar esas marcas del sufrimiento para que en nuestro dolor y en nuestras heridas le podamos ver a él. Dejemos de tener nuestra mente centrada en nosotros, sino que podamos verle a él. El deseado de todas las gentes, la página 16, el párrafo 3 dice: Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como él merece. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como él merece. Bien. También nosotros podemos ver en esta parte que la cruz del Calvario tiene el amor poderoso de Dios, para que donde yo vea mi herida sea atraída por Cristo, para que donde usted ve su herida pueda ser atraído por él. ¿Qué es lo que nos atrae en nuestra herida? ¿Qué nos atrae en nuestro dolor? El dolor lo único que hace es conectarnos con el abuso y el abusador, pero realmente nos debe atraer es el amor de Jesús, quien tomó lo mío para que él pueda ser mi verdadero centro. Recordemos que la palabra atraer es un verbo de identidad. Nosotros nos identificamos con lo que somos atraídos, ¿cierto? Y mire lo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, donde nos dice que Jesús, cuando fue levantado, dice: y cuando fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando él dijo eso, ¿a qué se estaba refiriendo? Cuando yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Estaba hablando justamente a su sufrimiento, cuando sería levantado en esa cruz. Y dice que la cruz tiene atracción. Hay un poder de atracción en los sufrimientos de Jesús. ¿Por qué? Porque nos identificamos de una u otra manera con él. No podemos comparar nuestro sufrimiento con los de él, porque él sufrió para identificarse con toda la humanidad. Pero el sufrimiento de Jesús fue muy grande, pero podemos identificarnos con él. Deseado de toda la gente es página 64. Este texto lo hemos leído muchas veces, pero ¿saben qué? No lo hacemos una realidad. Dice: sería bueno que cada día, ¿cuánto? Cada día, es decir, todos los días, dedicásemos 1 hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo, a la contemplación de la vida de Cristo, no a la de nosotros. Nosotros dedicamos más de 1 hora al día a contemplar nuestra vida, a contemplar nuestros sufrimientos, a contemplar aquello que nos hicieron. No, debemos contemplar la vida de Cristo. Y mire lo que dice: debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros,
Mire lo que se va a desarrollar en nosotros, hermanos, que es lo que nos falta. Nuestra confianza en Él será más constante. ¿Confiamos nosotros en Dios? Cuando pasamos por dificultades, ¿confiamos en Él? Nos cuesta. ¿Por qué? Porque no lo contemplamos en sus sufrimientos. Se reavivará nuestro amor. Díganme si al contemplar a nuestro Salvador en todos estos sufrimientos, no realmente empezaremos a amarle más. Dice, y quedaremos más imbuidos de su espíritu. Espíritu con E mayúscula. El Espíritu Santo. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. ¿Qué es lo que estamos contemplando en nuestra vida? ¿A quién estamos contemplando? ¿Al abuso? ¿Al abusador? ¿La situación de abuso? ¿Este abusador? ¿O estamos contemplando a nuestro Salvador? Pablo lo entendió muy bien. Mire, si hay alguien en las Escrituras que nosotros podemos ver que lo haya entendido, fue justamente Pablo. Gálatas 6:17. De aquí en adelante, dijo Pablo, nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las cicatrices del Señor Jesús. ¿Qué quiso decir Pablo con estas palabras? De aquí en adelante nadie me cause molestias. Es decir, de aquí en adelante yo no voy a estar conectado con nadie terrenalmente. No interesa lo que me hagan, porque yo llevo en mi cuerpo las cicatrices del Señor Jesús. Si hubo alguien que pasó por experiencias de azote fuerte, fue Pablo, pero Pablo entendió. ¿A quién miraba Pablo en sus sufrimientos? A su Salvador, que ya había pasado por la misma experiencia. En los sufrimientos de Jesús hay una atracción. Tiene que haber algo que nos atraiga a Él. Jesús recibió nuestras heridas para que yo lo pueda ver a Él en mi herida y ya no me mire más a mí, sino pueda mirarlo a Él. ¿Qué pasa con aquellos recuerdos negativos del pasado entonces? ¿Qué tenemos que hacer con esos recuerdos negativos del pasado? Con esos golpes recibidos en la infancia. He conocido en estos años de trabajo personas que me cuentan que fueron colgados a la viga por sus padres para ser maltratados, para ser azotados. Algo que tal vez en las últimas generaciones no se ha visto, ¿cierto? No hemos pasado por este tipo de maltrato, pero los que han pasado por estas situaciones, ¿qué pueden hacer con esos recuerdos negativos del pasado? Nuestro Salvador dijo, y cuando yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Quiero mostrarles también estos textos que algún día estaba buscando un texto específico y me llamó mucho la atención. Este está en Testimonios para los Ministros y justamente lo recordé y por eso lo incluí hoy en el tema de hoy. Dice, está en el capítulo 2 de Testimonios para los Ministros. Miren que es un tema, este es una cita muy interesante. Dice, en su gran, pasé la diapositiva. Bueno, alguien que la pueda leer porque aquí no me deja ver no me deja ver bien. Gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia
familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. ¿Qué podemos nosotros ver en este texto? A mí me llamó muchísimo la atención porque estaba buscando algo sobre el mensaje del tercer ángel. No recuerdo con exactitud qué era lo que estaba buscando y puse en la biblioteca electrónica, ¿no? El mensaje del tercer ángel, algo. Y bueno, me apareció y cuando me puse a leer esto, yo dije, el mensaje del tercer ángel es el mensaje de justificación por la fe, o sea, contempla el mensaje de justificación por la fe que fue dado en 1888 por los pastores Waggoner y Jones, y me llamó la atención. Dice que este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo, ¿a quién? Al sublime Salvador, dice, el sacrificio por los pecados del mundo entero, y que muchos habían perdido de vista a Jesús. Y yo me hice la pregunta, ¿no nos estará pasando en este tiempo? Pasó en 1888, ¿no nos está pasando a nosotros lo mismo? Que hemos perdido de vista a Jesús. Y entonces dice que necesitamos dirigir nuestros ojos a su divina persona, a sus méritos. ¿Cuáles méritos? Todo lo que Él hizo y está haciendo por nosotros hasta el día de hoy, y a su amor por la familia humana. Díganme si no hay un amor más grande por alguien que aquel que decide pasar por los mismos sufrimientos para identificarse con nosotros. Y termina el párrafo, el siguiente párrafo dice esto, dice, el exaltado Salvador ha de aparecer en su obra eficaz como el Cordero inmolado, sentado en el trono. ¿Dónde está ahora nuestro Cordero? Sentado en el trono, para dispensar las inapreciables bendiciones del pacto, los beneficios que pagó con su vida en favor de toda alma que había de creer en él, los sufrimientos por los que él pasó para identificarse con nosotros, pero también cargó nuestros pecados. Juan no pudo expresar ese amor en palabras porque era demasiado profundo, demasiado ancho, e invitó a la familia humana a contemplarlo. Cristo está intercediendo por la iglesia en los atrios celestiales. Entonces, mire, de nuestro Salvador en el atrio, ¿sí? Todo lo que pasó en su vida terrenal, ahora nuestros ojos también tienen que ser dirigidos a los atrios celestiales. Él está intercediendo por la iglesia en los atrios celestiales, abogando en favor de aquellos por quienes pagó el precio de la redención con su propia sangre. Los siglos y las edades nunca podrán aminorar la eficacia de este sacrificio expiatorio. Nunca. Dice, los siglos y las edades nunca podrán aminorar la eficacia de este sacrificio expiatorio. El mensaje del evangelio, de su gracia, tenía que ser dado a la iglesia con contornos claros y distintos. Y mire por qué. Porque este mensaje del evangelio que abarca la justificación por la fe tenía que ser dado. Dice, para que el mundo no siguiera afirmando que los adventistas del séptimo día hablan mucho de la ley, pero no predican a Cristo ni creen en él. Me llamó tanto la atención ese texto, hermanos, porque el evangelio, el mensaje del evangelio es uno. Nosotros no podemos centrarnos solo en algo. A mí mi familia, qué días mi sobrino me decía, pero es que ustedes solo hablan del sábado, ¿sí? Solo hablan de la ley. Él me decía, ¿por qué se centran solo en eso? Que la ley dominical, que esto. Y lo leí ahí, me llamó la atención. Entonces, nosotros necesitamos
hablar de un evangelio completo. Hermanos, ¿qué le decimos al que está sufriendo? ¿Qué le decimos a aquel que fue abusado sexualmente y que aún tiene en su mente, que siente el dolor de aquello que le hicieron? ¿Qué le decimos a aquel también que ha pasado por situaciones de desprecio, de humillaciones? ¿Qué le vamos a decir? Tenemos que presentarles a ese Salvador que pasó por lo mismo, pero que ahora está en el lugar santísimo, terminando la obra, expiando nuestros pecados. Así que este mensaje, hermanos, realmente tiene que conmovernos. El pastor Conner a esta parte de los sufrimientos de Jesús le llama la mitad escondida del evangelio. Él dice, hemos conocido un evangelio, nos han enseñado la mitad del evangelio, de Jesús que pagó por mis pecados. Él dice, pero nunca nos hemos detenido a mirar los sufrimientos de Jesús para poder identificarnos con él en nuestro sufrimiento. ¿Tiene que sufrir el cristiano? Sí, porque por los sufrimientos es que nosotros somos purificados. Hay un texto también de una cita del Espíritu de Profecía que me llama la atención, que dice que los sufrimientos son los obreros que Dios ha dejado para que nosotros podamos ser purificados. Así que, hermanos, la invitación es para que contemplemos a nuestro Salvador en sus sufrimientos, en su crucifixión, en su muerte, en su resurrección y en estos momentos, en lo que Él está haciendo en el lugar santísimo. Porque recuerden que el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe. Somos justificados por los méritos de nuestro Salvador. Que el Señor nos pueda ayudar a contemplarlo cada día más, y les invito a los que se puedan arrodillar, lo hagamos en este momento para terminar. Oremos. Querido Padre Celestial, Señor, aquí estamos, estos hijos tuyos, reconociendo que tal vez como sucedió en 1888, nos está sucediendo a nosotros. Tal vez en nuestra vida diaria hemos perdido de vista al precioso Salvador. Necesitamos entender todo lo que tiene que ver con la vida de Él, todos sus sufrimientos en los que Él decidió ser marcado. De paso, no tenía por qué pasar por eso, porque éramos nosotros los que habíamos pecado. Y sin embargo, Él decidió recibir esas marcas para ahora decirnos, eres mío y me perteneces. Y que no sigamos contemplando nuestras situaciones de sufrimiento, sino que en lugar de mirarnos a nosotros o mirar a aquella persona que cometió esa situación de abuso, podamos mirar a Jesús y de esta manera seamos atraídos a Él. Ayúdanos a contemplarlo más a Él, en todo lo que Él vivió, sufrió por nosotros, pero también por su obra de intercesión en el lugar santísimo donde Él se encuentra en este momento. Su obra de expiación. Ayúdanos a ser conscientes del tiempo solemne que estamos viviendo y que nuestra mente esté en lo divino para que lo terrenal pierda importancia. Que podamos exaltar a Cristo, subirlo para que Babilonia caiga en nuestra vida. Solo exaltándolo a Él es que realmente, Señor, podremos obtener lo que tanto deseamos, y es esa eternidad. Gracias por ese evangelio completo. Gracias porque habíamos desconocido mucho tiempo hemos estado en la iglesia desconociendo esos sufrimientos que atraen
esos sufrimientos que nos permiten encontrar un factor común con nuestro Salvador, esos sufrimientos que nos acercan más a Él. Gracias, gracias porque Él eligió venir a esta tierra, eligió hacerse nuestro mediador y en estos momentos elige también estar en el proceso de expiación. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo amado. En Él lo pedimos y agradecemos todo. Amén.